Tras casi un año haber subido la primera parte, qué mejor que hacerle una continuación. La vieja Copa de Europa, ahora conocida como la Champions League, nos ha dejado todo tipo de momentos destacados. Uno de ellos es ver cómo un equipo sorpresivo, al que nadie tomaba en cuenta, logra llegar lejos en la competición a nivel clubes más importante del mundo. Desde clubes modestos en ligas top hasta equipos grandes en países que no suelen destacar a nivel internacional, todo cuenta para este listado. Por ello, no todos los equipos mencionados tienen que ser necesariamente chicos o malos. Eso sí, como recalqué en la primera parte, solo tomaré en cuenta equipos que hayan llegado desde los cuartos de final en adelante. No importa qué rivales se enfrentaron o si solo jugaron 4 partidos, el listado no seguirá un orden en específico. La intención con esta serie es ver qué clubes raros o desconocidos jugaron fases avanzadas y conocer sus historias. Espera. Antes de comenzar, quiero pedirles desde un inicio que se suscriban al canal y le den like al video para que podamos seguir creciendo. Dicen que las segundas partes nunca fueron buenas, lo cual es una gran mentira porque existen muchas películas que igualan o superan a las primeras partes. Pero el punto no es ponernos cinéfilos, aquí solo hablamos de fútbol, y eso es lo que haremos al revisar a los 5 equipos inesperados que llegaron lejos en la Champions League parte 2. Sin nada más que decir, exploremos estos casos. El primer equipo que veremos es el Young Boys de Suiza, uno de los clubes históricos del fútbol de su país. Su dominio en la liga en las últimas temporadas le ha permitido estar presente de manera constante en la Champions League, aunque sin lograr algo importante. Incluso en esta temporada terminó en el último lugar de la fase de la liga, volviéndose el peor equipo en una edición de la Champions League de la historia. Lo irónico es que su mejor actuación a nivel europeo ocurrió en la década de los 50, bajo la dirección del técnico alemán Albert Singh, quien estuvo al mando del equipo durante 14 años y convirtió al club en el más dominante de Suiza. Tras conseguir un doblete en la temporada anterior, se clasificó para la Copa de Europa 1958-59. En la ronda previa debía enfrentarse al Manchester United, quien fue invitado por la UEFA tras la tragedia de Múnich, ocurrida 6 meses antes y que le costó la vida a varios futbolistas. A pesar de que el conjunto inglés aceptó la participación, la English Football League prohibió su presencia en el torneo, por lo que Young Boys avanzó de ronda por walkover. Dato de color, ambos llegaron a jugar los partidos pero de manera amistosa. Young Boys ganó en Suiza por 2-0, mientras que en Inglaterra el United ganó por 3-0. De no haber sido prohibido, lo más probable es que el conjunto inglés hubiera avanzado de ronda. En octavos, los negriamarillos se midieron ante el MTK Budapest, en una época en la que los clubes húngaros eran formidables a nivel europeo, pero los suizos lograron imponerse tanto de visita como de local, goleando por un global de 4-1. En cuartos de final se enfrentaron al SC Wismut, actual Etzebir Aue. Espero haberlo pronunciado bien. El equipo en aquel entonces era de la Alemania democrática. La serie fue sumamente pareja, con los partidos tanto en Suiza como en territorio alemán empatados. En el partido de desempate jugado en Ámsterdam, Young Boys se impuso por 2-1, llegando así a las semifinales. Se enfrentaron al mejor club francés de la época, el Stade de Reims. La ida en Berna, los negramarillos lograron una victoria por la mínima, lo que ilusionaba con la posibilidad de jugar la final. No obstante, la vuelta, jugada en el Parque de los Príncipes, el conjunto francés remontó con una goleada por 3-0, accediendo así a su segunda final, la cual posteriormente perdería. Si bien se benefició de la ausencia del Manchester United, la campaña de Young Boys sigue siendo una de las mejores de un equipo suizo en la historia del torneo. Antes de que la Champions League adoptara su nombre actual, el torneo tenía un formato completamente distinto. Solo participaban los campeones de cada liga, lo que permitía ver a equipos y países poco habituales teniendo la gran oportunidad de destacarse. En este caso fueron ambas cosas. El fútbol finlandés está muy aislado a nivel internacional, sin ningún tipo de logro. Lo único que se podría mencionar es que ha estado dominado históricamente por un solo club, aunque no hablaremos del HJK Helsinki, sino de un club mucho más desconocido y que hoy en día está extinto, el FC Kuusisilahti. Fundado en 1934, este club tuvo múltiples cambios de nombres a lo largo de su historia, pero dejó su huella en los años 80 y a principios de los 90, cuando se consolidó como uno de los equipos más fuertes de Finlandia. Sin embargo, en 1996 se fusionó con el Reipas-Lahti para formar el actual FC Lahti, que sigue compitiendo en el fútbol finlandés.
El equipo hizo su regreso en el año 2011, tras reemplazar la identidad del club FC City Stars. Desde ese año hasta el 2024, disputó partidos entre la quinta división y la Copa de Finlandia. Después de ese periodo, a mitad del 2024, el KuSiSi junto al Reipas, quien también había logrado volver a la vida, se terminarían por fusionar de forma definitiva con el FC Lahti. Pero volviendo a los tiempos de gloria del KuSiSi, durante esa etapa conquistó 5 títulos de liga, lo que permitió disputar la Copa de Europa en varias ocasiones, siendo todas sus participaciones horribles, con una excepción, la edición de 1985-86, que es la que repasaremos. En la primera ronda, el KuSiSi se enfrentó al equipo bosnio FK Sarajevo, que en aquel entonces representaba a Yugoslavia. Gracias a sus victorias por 2-1 tanto en la ida como en la vuelta, el equipo finlandés avanzó con autoridad a los octavos de final, donde se encontraría con el Zenit de Leningrado, representante de la Unión Soviética, hoy en día conocido como Zenit de San Petersburgo, que juega en la baneada Liga Rusa. Y para quienes se pregunten actualmente por el fútbol ruso, el Zenit sigue ganando la liga cada año. En el partido de ida los soviéticos se impusieron por 2-1, complicando el panorama para el KuSiSi. Sin embargo, en la vuelta los finlandeses igualaron el global en su casa, llevando la serie a la prórroga. En el minuto 112 llegó el gol decisivo que selló el 4-3 global y avanzó de ronda. Estando en cuartos se enfrentó al campeón de Rumania, el Steaua de Bucarest. En la ida lograron resistir y mantener el empate 0-0, lo que les daba cierta ventaja al cerrar la serie en casa. Sin embargo, en la vuelta el equipo se dedicó a defender, y tras soportar numerosos ataques, el Steaua logró anotar el único gol del partido cerca del final, dejando fuera el KuSiSi y clasificando a las semifinales. Como consuelo, el equipo finlandés al menos cayó ante quien terminaría siendo el sorprendente campeón del torneo. Lástima que el equipo desapareció, se quedó en el olvido y casi nadie recuerde esta hazaña. Este caso es bastante conocido, tanto por ser relativamente reciente como por el equipo que logró la hazaña. Mencioné en mi video de equipos filiales que uno de los muchos clubes en decadencia del fútbol alemán es el Schalke 04, el cual en la actualidad se encuentra perdido en la segunda división, pero pese a ello nadie le quita que fue un club tradicional en su tiempo, y eso se ve respaldado por todos sus títulos. Si hablamos de la máxima competición a nivel europeo, su antigua mejor actuación había sido en la Copa de Europa de 1958-59, donde llegó a los cuartos de final, pero no hablaremos de eso, sino de una actuación incluso mejor, y para ello debemos viajar a la Champions League de la temporada 2010-2011. El Schalke 04 venía de ser subcampeón de la Bundesliga y estaba formando un gran equipo con grandes nombres, como Neuer, Metzelder, Matip, Rakitic, Jurado, Farfán, Huntelaar y su fichaje estrella en ese año, el ex capitán del Real Madrid, el español Raúl. A pesar de que ese año estuvo más cerca de los puestos del descenso que por el título de liga, tuvieron la suerte de ganar la Pokal y lo que nos importa, hacer una gran campaña en la Champions. Su andadura en el torneo comenzó en la fase de grupos, donde en el grupo B quedó emparejado junto al Benfica, el Olympique de Lyon y el Hapoel Tel Aviv de Israel. Los mineros, a pesar de un mal arranque, lograron quedar líderes de su grupo con 13 puntos, por lo que pudieron acceder a los octavos de final. Su rival sería el Valencia, donde en el partido de ida jugado en Mestalla quedaría igualado por 1-1. Dato no menor, el gol de Raúl para el Schalke 04 lo convertiría en ese entonces en el máximo goleador histórico en competiciones europeas, superando al alemán Gerd Müller. En el partido de vuelta, el Schalke se impondría al Valencia por 3-1 para meterse a los cuartos de final, donde se las vería con el vigente campeón de la Champions League, el Inter de Milán. Equipo formado con grandes jugadores como Julio César, Zanetti, Sneijder, Samuel Eto'o y Diego Milito, pero para sorpresa de todos, en el Giuseppe Meazza el conjunto alemán ganaría con mucha autoridad por un apabullante 5-2. El Inter estaba en la cuerda floja y debía buscar la victoria en Gelsenkirchen, pero la victoria nuevamente fue para el Schalke con un marcador de 2-1, así clasificando por primera vez a las semifinales de la Champions League. Ya estando entre los 4 mejores, se verían frente al Manchester United de Ferguson. Los Red Devils fueron altamente superiores, ganando ambos partidos por 0-2 y 4-1, eliminando al Schalke 04, quien posteriormente entraría en una profunda decadencia y que, viendo su situación actual, parece que no lo veremos en una competición internacional por un largo tiempo.
El fútbol inglés está lleno de equipos con décadas de historia que han dejado huella en su país, ya sea por ser campeones de liga, sus múltiples títulos de copa, su constancia en la primera división o incluso alguna hazaña en competiciones internacionales. Sin embargo, no todos estos clubes han logrado mantenerse en la elite con el paso del tiempo. Uno de estos casos es el Burnley, quien fue uno de los miembros fundadores de la Football League, pero que hace muchos años dejó de figurar en el fútbol del país. Aún así, tiene argumentos para ser considerado un club tradicional dentro de todo a nivel local, con una FA Cup y 2 títulos de liga en su palmarés, siendo la última conseguida a fines de los 50, cuando bajo la dirección de Harry Potts, quien dirigió el equipo entre 1958 hasta 1970, el Burnley consiguió la First Division en la temporada 1959-60, lo que le permitió disputar la siguiente edición de la Copa de Europa, siendo esta su única participación en el torneo. El equipo inglés avanzó directamente a los octavos de final gracias al sorteo, por lo que debió de esperar un rival proveniente de la ronda previa, y al final le tocó enfrentarse a uno de los más complicados, el Stade de Reims, campeón de Francia y 2 veces subcampeón de la Copa de Europa. En la ida en Inglaterra, el Burnley se impuso por 2-0, dejando la clasificación bien encaminada. Sin embargo, en la vuelta, el Reims estuvo cerca de remontar al ganar por 3-2. A pesar del sufrimiento y de casi pechar el partido antes de que el término existiera, los ingleses lograron avanzar a los cuartos de final. Allí se midieron ante el Hamburgo, quien era el campeón de la Alemania Occidental. Jugando en casa, los ingleses volvieron a imponerse, esta vez por 3-1, sacando nuevamente una ventaja de 2 goles, pero al jugar como visitante no pudieron mantener el resultado. Hamburgo fue ampliamente superior y remontó la serie con un contundente 4-1, dejando fuera el campeón inglés por un global de 5-4. A pesar de su corta participación, nadie le puede quitarle al Burnley el haber alcanzado unos cuartos de final en la Copa de Europa. Posteriormente solo disputaría 2 torneos internacionales más en toda su historia, y resulta difícil imaginar que alguna vez lo volvamos a ver en el corto plazo en un torneo europeo. Para finalizar, toca adentrarnos en el purgatorio, en este caso la Copa de Europa de la temporada 1978-79, considerada como la peor edición de la historia del torneo. Esto se debió a la ausencia de equipos grandes o destacados en las fases finales, ya que clubes como Brujas, Juventus, Partizan, Liverpool o Real Madrid fueron eliminados tempranamente, sumado a unos cuartos de final sin ningún equipo que hubiese ganado el torneo previamente, además de un nivel de juego pobre, con partidos aburridos y también un último detalle que mencionaré más adelante. El equipo que mejor representa las limitaciones de aquella edición es el Malmö de Suecia, el club más grande y el que más títulos tiene en su país. En esa temporada se destacó por su juego ultra defensivo, lo que lo convirtió en la mejor defensa del torneo, recibiendo solo 4 goles. En la primera ronda eliminó al Mónaco tras un aburrido 0-0 en la ida y una victoria por la mínima en la vuelta. En octavos se midió contra el Dinamo de Kiev ucraniano, en ese momento representante de la Unión Soviética. Nuevamente habría un empate 0-0 y en la vuelta en suelo escandinavo ganó el local gracias a 2 goles en el primer tiempo, así avanzando a los cuartos, donde tuvo su serie más emocionante ante el Wisła Cracovia de Polonia. El Malmö cayó en el primer encuentro por 2-1, obligándolo a remontar en casa, algo que logró fácilmente con una goleada de 4-1, accediendo así a las semifinales, donde se las vería con el Austria Viena. Como todos los partidos del equipo sueco, durmieron a todos con otro 0-0. Por otra parte, en la vuelta, en un encuentro muy cerrado, ganaron 1-0 y aseguraron su lugar en la gran final. Aunque de gran final tenía poco, ya que el 30 de mayo de 1979 se midió en Múnich contra el también sorprendente Nottingham Forest, que en solo 2 años pasó de ascender a primera división, a ser campeón de la liga y disputar su primera final europea, todo bajo la dirección de Brian Clough. El partido es considerado por muchos como la peor final de la historia del torneo. El Forest anotó y el Malmö se limitó a defender, sin mostrar intención de empatar el partido. Finalmente, el encuentro terminó 1-0 y el conjunto inglés se consagró campeón. Esa fue la única vez que un club sueco llegó a la final del máximo torneo a nivel europeo. Cabe resaltar que debido a la renuncia del Forest, el Malmö representó a la UEFA en la Copa Intercontinental enfrentándose a Olimpia de Paraguay. Sin embargo, perdió tanto en casa como de visitante, por lo que nunca pudo coronarse con un título internacional.
Y bueno, hasta aquí llegamos. Como mencioné en la parte anterior, hice un listado con todos los equipos inesperados que lograron llegar lejos en el torneo, por lo que si les interesa háganmelo saber y por supuesto les traeré una tercera parte, ya que aún quedan muchos casos por repasar, desde los más desconocidos hasta aquellos de los que siempre se habla. Si les gustó el video, agradecería que muestren su apoyo dejando su like y suscribirse al canal para ver más videos del estilo. También apreciaría si comparten el video para que más personas lo puedan ver y seguir creciendo. Pueden seguirme en mis redes sociales donde de vez en cuando subo algo importante y suelo publicar cosas de todo tipo. Sin nada más que decir, me despido. Jueguen al PES y nos vemos a la siguiente.